Buenos días. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del caso de estudio de la misión de administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, junto a mi compañera Georgette Tamara Contreras Parra y quien les habla, Sergio Castaño Blanco. Siguiente, por favor. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son las causas del conflicto que contó con misiones de mantenimiento de paz? Nosotros encontramos las siguientes que son la historia, la desintegración de Yugoslavia, el poder, la violencia contra los derechos humanos y la intervención internacional. Bueno, en el caso de la historia, Kosovo ha estado disputado entre los serbios y los albanos debido al significado histórico que representa para cada uno de ellos. Los serbios, por su parte, mencionan que Kosovo contiene monumentos históricos y las religiones más importantes de su población. Además, mencionan la leyenda de la batalla de 1389 en Kosovo, donde los serbios fueron derrotados por el Imperio Otomano. Los albanos, por su parte, recalcan de este territorio a sus ancestros, sus orígenes y a su héroe Skanderberg, quien combatió y se resistió contra el Imperio Otomano. La desintegración de Yugoslavia. Con la muerte de Josip Broz Tito en 1980, inicia una fractura en Yugoslavia donde se generaron movimientos nacionalistas en las repúblicas que la integraban, es decir, Eslovenia, Serbia, Montenegro, Croacia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina. Durante el mandato de Tito, Kosovo gozó de una autonomía la cual, con su muerte, fue arrebatada por Milosevic al llegar al poder en Serbia. El poder. Milosevic conocía que Serbia era la república más importante, por lo que su idea era expandir el territorio para formar la Gran Serbia. Al inicio, Kosovo contaba con mayor población serbia, sin embargo, los albanos fueron aumentando con rapidez, lo que fue tomado como una amenaza por parte de los serbios, además de la diferencia religiosa que se estaba generando. Debido a esto, Milosevic inició una persecución albano-kosovar y arrebató la autonomía de Kosovo. Esto generó una respuesta de los albano-kosovares donde se crearon el Ejército de Liberación de Kosovo, ELK o UCK, lo que desató una ola de enfrentamientos entre las fuerzas serbias y la guerrilla albano-kosovar. Violencia contra los derechos humanos. Debido a las presiones serbias y a los enfrentamientos entre los enemigos, se generaron diferentes acciones violentas como discriminación, asesinatos, desplazamientos, desapariciones y demás crímenes. En este caso, tanto los serbios como los albano-kosovares se vieron afectados por la guerra. La intervención internacional. Bueno, a causa de los conflictos entre los serbios y los albano-kosovares y con las consecuencias generadas en 1998, el conflicto se encontraba en un punto tan alto, por lo que se dio la intervención militar de la OTAN, donde bombardearon a las tropas serbias exigiendo la retirada de Kosovo. Además, los ministros de Asuntos Exteriores se dirigieron a Milosevic exigiendo que se retractara de las decisiones que estaba llevando a cabo. Bueno. La siguiente pregunta es, ¿quiénes son o fueron las partes o actores que participaron o participan en el conflicto? Bueno, aquí podemos encontrar a la OTAN, a la ONU, Kosovo, Serbia, Estados Unidos, Rusia, la CICR y la ACNUR. La OTAN, bueno, esta participa debido al rechazo de Serbia sobre el acuerdo de Rambouillet y la violencia hacia los derechos humanos. Debido a esto, se permitió que la OTAN se encargara de la seguridad de Kosovo mediante su intervención militar contra las fuerzas serbias. La ONU, por su parte, participó a través de la Fuerza de Kosovo, la KFOR, y con la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, la UNMIK, que se encargó de administrar el territorio y participó en la búsqueda de posibles soluciones pacíficas del conflicto. También se nombró un representante especial de la ONU, el cual controlaría la presencia civil internacional de cerca junto con la KFOR. Bueno, Estados Unidos y Rusia, por su parte, Estados Unidos participó a favor de Kosovo como mediador para la solución del conflicto, a su vez que ofreció apoyo militar para la intervención de la OTAN, mientras que Rusia reconoció a Serbia y le brindó servicios de apoyo y rechazó las acciones que estaban tomando los albano-kosovares. Kosovo y Serbia, que son los protagonistas del conflicto,
Bueno, esto se pueden observar a través de los enfrentamientos, como las acciones tomadas por Milosevic de quitarle la autonomía a los albanos a Kosovo y los albano-kosovares respondiendo hacia las injusticias que se estaban generando por parte de los serbios. Luego encontramos al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Agencia de la ONU para los Refugiados, quienes ofrecieron alimento, asilo, medicamentos y más recursos para las víctimas de este conflicto. Además, estas organizaciones humanitarias también mencionaron la gravedad que se estaban cometiendo contra los derechos humanos, tanto a los serbios como a los albano-kosovares, mencionando que este conflicto podía llegar a un acuerdo pacífico. Bueno. La tercera pregunta es, ¿cuál fue la situación conflictiva que hizo estallar, bueno, el conflicto? Desde nuestro análisis, podemos mencionar que la decisión de Milosevic sobre eliminar la autonomía de Kosovo puede catalogarse como aquello que hizo estallar el conflicto, ya que esta acción generó un sinfín de consecuencias negativas donde se aplicó una política de eliminación, discriminación y violencia contra los albano-kosovares, además de que se causaron desventajas económicas, territoriales, políticas, entre muchas más tanto para Serbia como para Kosovo, además de que este conflicto llamó la atención internacional, lo que se podría identificar como una situación muy alarmante que hasta el momento lo sigue siendo. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son o fueron los intereses y objetivos que motivaron a los actores a participar en el conflicto? Bueno, si bien es cierto, la escalada de la violencia y las atrocidades cometidas por ambas partes trajeron como consecuencia la intervención de la OTAN en 1999, bombardeó objetivos militares serbios en Kosovo y pues en Serbia. Tras esta intervención militar, se alcanzó un acuerdo de paz que estableció la misión de administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo mediante una resolución del Consejo de Seguridad. Esto con el fin de establecer un gobierno provisional confiriendo autoridad sobre el territorio y facultades ejecutivas, legislativas y judiciales. Con los años, la misión de administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo se ha enfrentado a desafíos como el fortalecimiento de instituciones, la protección de los derechos humanos y pues actualmente más de la mitad de los países miembros de las Naciones Unidas reconocen a Kosovo como un país independiente. Bueno, también es de resaltar que los intereses y objetivos que motivaron a los actores a participar en el conflicto de Kosovo fue por parte de Kosovo el nacionalismo y la autonomía, ya que los albaneses de Kosovo buscaban proclamar su propia independencia y la autonomía de la provincia. Esto ya que pues representaban la mayoría de la población y habían sido subyugados por el gobierno de Serbia durante décadas. Por parte de Serbia, el interés es más hacia un control geopolítico, ya que ve a Kosovo como un gran significado geopolítico debido a su riqueza histórica, cultural y pues también en cuanto a recursos. Bueno, por otra parte tenemos a la OTAN, la organización del Tratado de Atlántico Norte, en la cual pues la intervención militar liderada por la OTAN en Kosovo en 1999 tuvo como objetivo detener la violencia y los abusos contra la población civil. Asimismo, garantizar la retirada de las fuerzas serbias de la región. Bueno, otro actor importante es Estados Unidos, quien pues desempeñó un papel clave en el apoyo a la intervención militar de la OTAN en Kosovo y en las negociaciones posteriores para alcanzar un acuerdo político entre Serbia y Kosovo. Además de esto, pues fue el principal estado, el principal país en aceptar y reconocer la independencia de Kosovo en el año 2008. También tenemos a la Unión Europea, que ha tenido un papel importante en la supervisión y medición de las negociaciones entre Serbia y Kosovo.
Y pues por otra parte tenemos a Rusia que demuestra un apoyo total a Serbia en el conflicto de Kosovo, oponiéndose así a la independencia de la región y respaldando la posición de Serbia en las negociaciones y en las instancias internacionales. Bueno, pues en conclusión, varios actores intervinieron en el conflicto durante y después del conflicto en la región, tanto militar como diplomáticamente. Bueno, los actores tenían objetivos que incluían cuestiones de identidad, control geopolítico, eh, recursos y estabilidad regional. Bueno, las intervenciones de la OTAN y de las Naciones Unidas buscaron poner como un fin al conflicto étnico en Kosovo, asegurando así la paz y la estabilidad en la región. Bueno, por último, tenemos la pregunta que dice, en referencia con las relaciones de poder, ¿qué recursos económicos, políticos o sociales disponen o dispusieron los actores para conseguir sus intereses y objetivos? Bueno, en el caso de la misión Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, bueno, utilizaron una gran variedad de recursos económicos, políticos y sociales para lograr sus intereses y objetivos en la región. Bueno, los actores internacionales financiaron la reconstrucción y el desarrollo económico de Kosovo. Por otra parte, los actores políticos, incluidos el gobierno de Kosovo, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, cuentan con un presupuesto significativo para desplegar misiones de paz y administración provisional en conflictos internacionales, lo que se ve reflejado pues en los recursos económicos y la capacidad de movilización y demás misiones. En cuanto a los recursos políticos, la autoridad y la legitimidad de la ONU como organización internacional le brindan un poder de influencia y capacidad de negociación en las relaciones internacionales. La ONU, como tal, puede movilizar diplomáticos, personal humanitario y expertos en temas internacionales, los cuales representan los recursos sociales para abordar los diferentes aspectos de la misión en Kosovo. Bueno, el gobierno de Kosovo fue otro actor fundamental. Sus recursos económicos a través de impuestos, ayudas humanitarias, fueron importantes para financiar proyectos de crecimiento de la región. Bueno, los recursos económicos en cuanto a la misión de las Naciones Unidas en Kosovo fue pues un apoyo financiero de países donantes y organizaciones internacionales que sirvieron para llevar a cabo proyectos de reconstrucción y desarrollo de la región. Asimismo, pues recursos políticos como el mandato de la ONU, ya que pues la misión de las Naciones Unidas en Kosovo operó bajo un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que le otorgó legitimidad política y el respaldo de la comunidad internacional. Por otra parte, también trabajó en la promoción y la protección de los derechos humanos, abordando tensiones étnicas y fomentando la convivencia pacífica. Bueno, estos recursos fueron esenciales porque hicieron que la misión de las Naciones Unidas en Kosovo pues pudiera cumplir su mandato y cumplir con la estabilidad y el desarrollo de la región tras el conflicto. Muchas gracias por su atención.